Bueno, buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren. Nuevamente estamos aquí en el tercer anillo con otra interesante charla e invitada. Bueno, yo al menos nunca había escuchado hablar del referencial de nacimiento. Muy particularmente les cuento que me ha hecho el referencial y yo me quedé, como decimos en México, de a seis, la boca abierta, porque todavía no puedo creer cómo unas cartas o eso que sacamos te pueda describir tanto, ¿no? Este, alguien, ya cerré. Podemos cerrar micrófonos, chicos. Incluso me parece que es Castiel la que se escucha. Un ruido. Sí, se está oyendo un ruido en de fondo. Sí, ahora ya está. Ajá. Bueno, entonces, para mí resultó algo, además de nuevo, súper atinado, ¿no? Entonces, bueno, además de trabajar desde el 2012, ¿no? Trabajas con el referencial de nacimiento, por lo que entiendo. Bueno, Y, empecé a estudiar en el vale. 2012, pero lo conocía de antes, ¿eh? Bueno, cuéntanos un poquito de ti, además de que cantas y por el tono de voz creo que cantas bonito. ¿Qué más puedes explicarnos de ti? Uf, a ver, desde el 2012 descubrí, realmente entré de lleno en el referencial de nacimiento, pero de hecho yo de inicio era abogado, ¿no? Y ejercí como abogado. Luego descubrí que lo de la justicia era realmente un ideal. Y qué curioso que en el referencial de nacimiento, y cuando trabajamos también con arquetipos y los arcanos del tarot, hay un arcano que es el de la justicia. Y cuando trabajamos a fondo este arcano nos damos cuenta que no es tanto la justicia, sino que lo que hablamos es de lo justo, de la justeza, de lo que representa este personaje con esta espada, ¿no? La balanza, lo que está equilibrado, lo que nos ayuda a armonizarnos, ¿no? Dejé la profesión de abogado, me puse en el mundo empresarial, creé una empresa junto con mi pareja y un socio alemán. Estuve 14 años, 14, qué curioso, la templanza, en lo que es el arcano de la templanza también. Y después pues seguí evolucionando, todo va por ciclos, por etapas, y me dediqué al mundo del coaching artístico y entonces representé artistas, porque siempre he estado vinculado con el mundo artístico. Mi madre era cantante y me encantan los artistas, ya sean pintores, escultores, músicos, me encanta. Entonces estuve allí también trabajando 5 años con ello. Pero faltaba algo y entonces decidí un buen día, después de tener una contractura enorme en la espalda, me quedé bloqueada, descubrí lo que era la biodescodificación. Y entonces estudié biodescodificación, porque cuando me interesa una cosa, pues me lanzo a ello. Y ahí empezaron todo el tema terapéutico. Hablábamos también de la Ayurveda hace un ratito, he estudiado un poco Ayurveda, porque yo creo que la Ayurveda es toda una vida para aprender la Ayurveda y quizás más de una, y me he interesado por todo lo que son terapias energéticas. Entonces también he trabajado con la numerología y en 2012 me lancé de lleno con el referencial de nacimiento y ahí estoy. Aparte de cantar, que me gusta mucho cantar, tengo una coral de gospel con la que cantamos y de momento no podemos hacerlo debido al confinamiento, pero seguimos en contacto con los que estamos ahí, con el director, con Gustavo, que es un director argentino brutal, súper simpático y nos lo pasamos muy bien. Ese sería mi recorrido así a grandes rasgos. Perfecto, bueno, ya vemos que estamos súper acompañadas, súper dirigidas en esta charla. Uh-huh. Bueno, entramos de lleno a la materia, que yo ya quiero saber ese referencial Muy bueno, lo bien. dejo como sorpresa de quién vamos a hablar, ¿vale? Ok. Adelante y bienvenidos a todos. Gracias, Italibe, y A ti. bienvenidos a todos. Bueno, pues vamos a hablar hoy del referencial de nacimiento. Es una creación de Georges Coleuil. Georges Coleuil es un filósofo
francés, nacido en Niza. No solo filósofo, es un hombre que ha estudiado la psicología y que se interesa mucho por todo el mundo artístico, es escritor, es poeta, ha hecho cortometrajes, le interesa todo lo que es el arte, la filosofía, y darnos herramientas para conocernos mejor, ¿no? De cierta manera, ¿qué representa la filosofía? Pues quizás encontrar el sentido a la vida, iluminar nuestra existencia para poder encaminarnos hacia la felicidad. Georges crea el referencial de nacimiento en el año 83. Os voy a presentar primero a Georges, aquí lo tenéis. Está muy contento en esta foto, se la acaba de tomar hace poco porque acaba de editar su último libro que habla de los arcanos menores, que hasta ahora no los había tratado tan profundamente. Así que os presento a Georges. Georges, aquí estamos en el tercer anillo. ¿Qué es el referencial de nacimiento? De hecho, el referencial de nacimiento es como un espejo, nos hace espejo, un espejo simbólico de lo que es nuestra estructura interior. Aquí hablamos de un mapa que refleja nuestra estructura interior. ¿Cómo lo obtenemos? Pues a través, empezando y teniendo en cuenta nuestra fecha de nacimiento y a través de unos cálculos que se hacen. Con el referencial de nacimiento, lo que Georges persigue es reinterpretar el tarot de Marsella, porque se va a utilizar el tarot de Marsella desde una perspectiva humanística, filosófica y también terapéutica, para permitir actualizar con los símbolos que representan, con estos arquetipos, sus símbolos en nuestra experiencia individual. Es decir, que en el referencial de nacimiento lo que vamos a tener es una estructura que ahora os voy a mencionar, y lo que nos interesa es entender cómo vamos a poblar esta estructura con los arcanos del tarot, básicamente los mayores, ¿de acuerdo? Y que se van a colocar en diferentes zonas, 14 zonas. Vamos a entender desde esta estructura interior cómo nosotros vivenciamos el arcano que se encuentra en cada zona. Este es el truqui, lo que diferencia el referencial de nacimiento. Por lo tanto, cada zona o casa estará ocupada por un arcano del tarot de Marsella. Y vamos a utilizar básicamente los arcanos mayores. Georges, como filósofo, habla del tarot no tanto desde el sentido adivinatorio del tarot, sino que él lo trabaja desde su aspecto filosófico y humanista. Cada personaje, cada arquetipo nos ayuda a conocernos mejor, cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una herramienta que nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos y, por lo tanto, conocer mejor al que tenemos al lado, al otro, y entendernos mejor. También vamos a descubrir, con el referencial de nacimiento, vamos a ir a reconocer y a veces a descubrir cuáles son nuestros recursos, nuestras fortalezas, están activas, no están activas, y también vamos a ir trabajando también nuestras zonas oscuras y otros aspectos. Esta herramienta pues, nos da la posibilidad de autosanarnos nosotros mismos y, desde luego, evolucionar y transformarnos cuando tomamos conciencia de los diferentes aspectos que nutren nuestro referencial de nacimiento, y nos va a permitir también resolver conflictos con nosotros mismos y con los demás, y entender también nuestro aspecto transgeneracional, de dónde venimos, qué carga llevamos, ¿no? de nuestra familia, aunque no la conozcamos, pero ahí hay una energía que nosotros heredamos, y hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro deseo, qué queremos dejar cuando nosotros pues, desencarnemos, ¿no? Podemos utilizar el referencial de muchas maneras. Lo podemos utilizar a nivel personal, a nivel terapéutico, pero también a nivel profesional. De hecho, hay compañeros en Francia que se dedican, que utilizan el referencial, por ejemplo, a nivel empresarial.
a la hora también de crear equipos. Si hacemos los referenciales de los diferentes de los miembros de la empresa, podemos ver cómo funcionan los equipos, cómo trabajan. De hecho, hasta se puede utilizar el referencial en selección también de personal, porque ahí conocemos, a través de una conversación con el candidato, conocemos mejor a la persona. O sea que tiene muchísimas utilizaciones. Bueno, entonces vamos a hablar de la estructura, que es lo principal. Veis que es una especie de cruz estrellada con un eje vertical, un eje horizontal, lo llamamos también cinturón, y dos ejes en diagonal. Y luego, separados un poquito de esa estructura, ya tenemos esta zona 13, que llamamos bueno, la paradoja, que consiste en la paradoja de lo que es el referencial, y en la zona 14 tenemos lo que llamamos un arcano menor de síntesis, o sea, es el único arcano menor que va a aparecer, pero que nos va a dar muchísima información y un compendio, de hecho, de todo nuestro referencial de nacimiento. ¿A qué se corresponden las zonas? Bueno, la zona 1, antes lo llamábamos casa, ahora estamos ya más en otro vocabulario, en otro lenguaje, y se llama zona. Es como nosotros nos presentamos al mundo. Zona 1, mi carta de presentación al mundo. En la zona 2 lo llamamos la búsqueda, que es lo que yo busco en esta existencia. Si lo busco es quizás porque siento que no lo tengo, ahí dejo la pregunta. Zona 3 es lo que ocupa mi mente. El arcano que está aquí simboliza, representa lo que preocupa mi mente, mi mental, lo que pienso, pero también tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con mis miedos. Interesante desarrollar este aspecto. La zona 4, como bien indica 4, tiene que ver con el verbo hacer. Es decir, ¿qué es lo que yo he venido a hacer en esta existencia? La zona 5, que está justo en medio, es interesante y sobre todo el nombre ya da mucha información. Se llama la zona del pasaje obligado. O sea, sí o sí, necesito entender qué representa, cómo vivo, qué representa y cómo yo vivo el arcano que va a estar ubicado aquí. La zona 6 es la zona de mis recursos, de mis dones. Lo tengo por gracia divina. Vengo a esta existencia con estos recursos. De allí la gran importancia de tomar conciencia de ello. ¿Los estoy utilizando o no? ¿Soy consciente de ellos o no? ¿Están latentes o están superactivos? Si tenemos una zona de recursos, vamos a tener una zona de, digamos, más difícil de vivir, mis desafíos, qué es lo que, o mi zona, digamos, de sombra, qué es lo que yo me cuesta vivir, no acabo de entender de mí, me produce bloqueos. La zona 8 es la única zona que cambia cada año. 8, ya sabemos, en numerología hablamos de transformación. Y nos va a dar una información sobre el año en curso que estemos trabajando y analizando. Zona 9, zona de excelencia. Esta sí que es la casa del ser, del Atman. En la 1 es cómo me presento. En la 9 es como soy realmente. Aquí nos llevamos a veces sorpresas cuando descubrimos qué arcano está ahí para trabajarlo. La zona 10 es la zona de mis experiencias vitales, lo que yo vivo, cómo lo experimento. Y también nos habla de los fracasos. Fracasos, si entendemos que son experiencias que yo todavía no he validado y no he aprendido. La zona 11, ¿de dónde vengo? Estamos hablando de la parte del transgeneracional, lo que yo heredo de mis ancestros por las dos líneas, padre y madre, lo que hay detrás, con lo que yo llego a esta existencia. Y luego la zona 12, pues es hacia donde yo quiero llegar. ¿Que vamos a llegar en esta existencia? Pues algunos sí, otros no, pero es a lo que yo aspiro al máximo, es lo que mi alma desea. Y hablaremos entonces pues también de la zona 13. La zona 13 es un compendio
muy importante, nos habla también de la problemática que podemos tener en nuestro referencial. Porque va a ser ambivalente, va a hablar de lo positivo, lo negativo, lo involutivo y lo evolucionado. Y esa zona 14 de la que os he hablado antes. Esa es la estructura de un referencial. Son muchos años de estudios, ¿no? Así que, como os he anunciado antes que estuvierais todos los participantes, vamos a hablar un poco para poner ya más estructura y más contenido a lo que es el referencial, pues con el ejemplo del referencial de nacimiento de Diana Spencer. Ella nació el 1 de julio del año 1961. Me he olvidado de poner su fecha de nacimiento. Diana es una persona que, de hecho, tuvo una infancia bastante complicada. Sus padres discutían constantemente, era un auténtico infierno. Una chica que, dado las circunstancias familiares, resultó ser muy tímida. Y de repente, cuando apenas tiene 20 años, se encuentra prometida al príncipe de Gales, heredero del reino de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que llama la atención en su referencial? Por un lado, vemos que en su búsqueda, en la zona 2, tiene un arcano que llamamos el arcano. Yo no sé si vosotras tenéis conocimientos o no de tarot, pero voy a explicar un poco para quienes no lo conozcáis. Es en el carro. Representa, muchos tarólogos lo hablan así, el éxito y el triunfo. Según George, representa algo más a nivel filosófico. Es la capacidad que tiene uno para autorizarse a parar en un momento determinado en su vida, mirar atrás y seguir hacia adelante. Nos habla de la vía, es un carro. Lo que pasa es que si vemos con más detalle, este carro está parado, no puede avanzar. Os lo voy a enseñar aquí, no sé, a ver si lo podéis ver bien. A ver, aquí lo vemos, ¿lo veis? No puede avanzar porque si bien los caballos que vemos miran los dos en el mismo lado, del mismo lado, cada uno tira de un lado diferente. Y luego si miramos por detrás, vemos que hay una rueda que está desencajada, que no está en el eje, por lo tanto este carro no puede avanzar. Entonces nos habla entonces de tranquilidad, párate, mira que es hacia dónde quieres ir, ya has hecho un camino y hacia dónde quieres ir. Y entonces ves hacia adelante, autorízate a ir hacia adelante. En el caso de Diana, tiene 2 veces el mismo arcano. Puede ocurrir en un referencial. De hecho, se pueden repetir muchas veces un mismo arcano en un referencial. En este caso, ella tiene 2 arcanos carro. Una en su búsqueda, búsqueda de vía, hacia dónde ir, hacia dónde tirar el carro. Y por otro lado, en su zona de la zona 4, la zona del verbo hacer, su profesión, su misión, si es que ella siente que tiene una misión. Y vuelve a tener el mismo arcano. Es decir, que lo que ella quiere hacer en su vida, en cierta manera, lo que su alma le pide, es lo que ella quizás, evidentemente un referencial ha de hacerse con la persona presente, aquí estamos haciendo un análisis, una suposición, es lo que ella quizás a un nivel busca, encontrar su vía, encontrar su camino. En la casa 4, un carro representa a nivel profesional un coach, una persona que asesora, guía a otra persona.
Si miramos entonces en la vida de la princesa Diana, luego podemos hablar de su aspecto más personal, pero abordaremos primero este para luego después volver a lo que también quiero expresar en este sentido. Diana, después de separarse de su marido, encuentra realmente su vía. Va a convertirse en una mujer autónoma, va a poder tomar la palabra desde una palabra benevolente, porque ella, de hecho, le gusta ayudar a la gente. Cuando ella va a visitar a los niños en los hospitales, los niños enfermos, cuando ella visita un hospital de enfermos del SIDA y les da la mano cuando los enfermos de SIDA estaban considerados como apestados, cuando ella visita después de grandes desgracias a las personas que están ahí sufriendo, ella realmente lo hace de corazón. O sea, desde su capacidad, si tenemos en cuenta cuáles son sus cualidades, ella tiene la justicia en la zona 6. Es decir, que para ella es importante que las cosas se hagan de una forma justa. Por lo tanto, cuando ella trabaja, cuando ella se muestra, lo hace porque siente que esto es justo, porque quiere llevar a los demás armonía, equilibrio, que se sientan que alguien piensa en ello. Ella no es una persona que viva del postureo, que quiera aparentar algo que no es, como muchas otras personas, ¿no? Que para salir en la foto pues simulan algo que no sienten. Ella lo siente de verdad, porque es un espíritu justo y una persona que desde su estrella, y la estrella representa el amor incondicional, busca ayudar a la gente desde el amor incondicional. Claro, cuando vemos a Diana y quizás Italibi, que hablaba de quizás hacer un referencial de la reina Isabel II, claro, cuando ves el montaje, la historia de la realeza británica y ves a Diana, jovencita, inocente, que se casa enamorada y luego se da cuenta que todo esto ha sido pues un arreglo, un engaño, porque Carlos tiene un amante de toda la vida y se casa por él porque se le impone en cierta manera desde la Casa Real. Esta mujer lo que busca realmente es poder ayudar a los demás. Y de hecho ya antes de casarse, pues estaba trabajando en una guardería, estaba con los niños. Ella desde su inocencia comunica bien con los niños y con las personas que sufren. ¿Qué se encuentra ella? ¿Qué es lo que ella aspira, de hecho? Aspira a ser libre. Una vez se puede liberar de su matrimonio de engaño, donde ella no cuadra, donde no sabe ni puede seguir ese protocolo tan rígido y tan duro, ¿qué va a hacer ella? Va a reinventarse, se va a descubrir, se va a dar la autorización de ir hacia el camino que quiere, desarrollando su amor incondicional, desarrollando su espiritualidad, porque ella descubrió su espiritualidad a través de sus viajes y a través de la gente también, que tuvo gente muy interesante que la estuvo rodeando y asesorando en un momento determinado de su vida cuando tenía que romper su matrimonio. Aquí la vemos ingenua, enamorada, con necesidad de sentir el cariño, no lo tiene, se divorcia, es una mujer creativa, intuitiva, sabe que aquí ya no va a poder continuar y entonces aparece Lady Di. Ella se presenta sola, no necesita estar acompañada de un hombre, no necesita a nadie para que le diga lo que tiene que hacer, porque ella decide ir por ese camino de ayudar. No sé qué hubiera pasado
de no haberse muerto tan joven. Probablemente se hubiera dedicado de lleno a todo lo que es ayuda al tercer mundo, a los niños, a la gente enferma, probablemente. Pero lo que ella buscaba al inicio una estructura paterna que en cierta manera y materna no tuvo. Buscaba también su territorio, lo encontró. ¿Y qué aspiraba? Si tomamos en cuenta de dónde vengo y hacia dónde va, ella buscaba también abrir el propio camino, trazar su camino, ser libre, fuera del corset que su vida con el matrimonio de Carlos le suponía. No voy a hablar de más cosas porque me gustaría también abordar un poquito el referencial de la siguiente invitada, Marilyn Monroe. Curiosamente, las dos son nacidas un día 1. Marilyn Monroe se presenta al mundo en la zona 1 como el mago. Las personas, y lo sabemos por muchos años de experimentación y de consultantes y de estudio, que se presenta al mundo con un 1, suelen ser personas como muy joviales, muy juveniles, porque el 1 es el inicio, el mago inicia su camino iniciático. Y también pueden tener un cierto liderazgo en su manera de ser. Marilyn Monroe nace el 1 de junio, no de julio, de 1926. Marilyn ha sido un mito, quizás también por el hecho de haber fallecido muy joven, que por cierto las dos murieron con edad similar, a los 36 y a los 36 y 37 años. Mujeres que han hecho mucho en muy poco tiempo, que han construido algo. Por ejemplo, Marilyn Monroe vuelve a tener como Diana Spencer en su zona 5 de pasaje obligado el Papa. Es decir, ¿el Papa qué hace? El Papa reconoce al otro, le da ánimos, le ayuda a progresar. Hay varios personajes masculinos en el tarot y varios femeninos. El Papa es uno de ellos. Si bien el emperador nos está dando estructura, es un 4, nos da rigor, nos ayuda a construirnos, el Papa es el que nos da ánimos, ¿no? nos da un apretón de manos, nos anima a continuar hacia adelante. Por lo tanto, el Papa nos reconoce. Pasaje obligado para Marilyn Monroe. Reconócete tú misma, porque de hecho ella cuando nace en condiciones difíciles. Su madre sufre de esquizofrenia y prácticamente no se puede ocupar de ella. Entonces toda su infancia la va a pasar entre orfanatos y hogares de acogidas, muchos hogares de acogidas, y bueno, es una niña muy mona, muy encantadora. Va a sufrir abusos de todo tipo y hasta violaciones, lo que la lleva a los 16 años a casarse para poder huir de toda esta historia. No fue reconocida por su padre, creo que no llegó a conocer a su padre, y no fue muy querida por su madre porque su madre estaba mal y no podía ocuparse de ella. Entonces, ¿ella qué busca? Busca el amor, el compromiso. Lo busca porque quizás no lo tuvo de jovencita. Y fijaros también, la zona 2, lo que busco también el amor. No solamente el amor físico, sino el amor en su más amplio sentido, el compromiso con alguien. Entonces ella tendrá varias relaciones, pues buscando esto, buscando el amor. Pero al mismo tiempo busca el amor y también
quiere a un nivel, aspira a ser una persona autónoma. Si ella se reconoce, entiende que el Papa es ella, que hablando, expresándose, ella puede manifestarse como la actriz que es, y es una grandísima actriz, la encerraron en el prototipo de la rubia tonta. Marilyn Monroe, si vemos su filmografía, tiene grandes actuaciones, tanto cómicas como dramáticas, y de hecho ella estudió para ello, no de jovencita, pero durante toda su vida ella estudió muchísimo, era una mujer culta y con una gran cabeza, ¿vale? ¿Qué busca ella? Pues ser autónoma, no tener que depender de nadie. Si no me quiere nadie, yo al menos voy a quererme a mí. No sé si llegó a conseguirlo, creo que no, que había muchísima dependencia a nivel de lo afectivo, mucho enganche, sobre todo con los hombres, y fue una persona pues que por su ingenuidad, porque no nos engañemos, es ingenuo, por esa quizás a lo mejor inmadurez, por la infancia tenida, porque no pudo tener el apoyo y el reconocimiento de sus padres, pues sufrió de su ingenuidad y quizás de dependencia de personas que quizás eran tóxicas para ella. Cuentan que ella tenía la capacidad de, estando en la calle, vestida normal, sin maquillaje, en principio nadie se fijaba en ella, pero cuando ella activaba su genio, su magnetismo de actriz, era capaz en cuestión de segundos, de minutos, de paralizar una calle entera, porque alguien la reconocía, ella se ponía en su rol de artista, y fue capaz, y eso lo explica gente que la conocía bien, de paralizar una calle, de armar un tráfico, un parón de tráfico enorme, porque ella activaba su fuerza. ¿Dónde está esta fuerza en el referencial de Marilyn? Pues aquí, en el corazón del referencial. El diablo es un personaje muy especial, viene a ser como una especie de ángel caído, pero nos referimos a Lucifer y nos referimos también al mito de Prometeo. ¿Qué hizo Prometeo? Robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres, y se la jugó, y de hecho lo pagó muy caro. El diablo representa la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, el magnetismo, la energía y la potencia energética, el carisma. Ella tenía mucho carisma. Maquillada, sin maquillar, cuando ella se conectaba a este carisma, solo la veías a ella. Y de hecho es un icono. Hasta ahora, la gente joven de ahora ve en ella algo muy, muy especial. Y entonces, ¿cómo activaba ella ese carisma? Hombre, pues fijaros, aquí ella, en sus recursos, tiene al carro. Y el carro, ya hemos hablado un poquito antes de lo que representa, pues lo tenía también Diana Spencer, pero situado en otro ámbito de su vida. Y ella lo tiene como recurso. Es decir, que cuando ella toma las riendas de su vida, cuando ella se autoriza a triunfar, conecta con la energía de la potencia, o sea, poder, yo me autorizo, potencia, yo tengo la energía para mover y para hacer lo que yo quiera. Es interesante porque ella tuvo
diferencias con los estudios de Hollywood, porque realmente la explotaban, le pagaban muy poco y en cambio era una artista que vendía muchísimo, hizo muchísimas películas, pero la trataban mal. Pues ella se le ocurrió crear su propia productora y lo hizo ella. Mujer inteligente, con gran capacidad de decisión y de hacer cosas diferentes. ¿Cuál fue entonces el problema, digamos, vital? Su falta de cariño en la infancia, la necesidad de estar, de encontrar una pareja para poder hacer su vida, es lo que ella quería, pero tenía problemas de dependencias afectivas y también de drogas, ya tenía problemas para, digamos, soltar cosas que le eran tóxicas o personas que le eran tóxicas. Y acabó pues muriendo sola, no se sabe bien cómo murió, a 36 años y habiendo sufrido bastante en su vida. Bien, esto es un poco a grandes rasgos, para que veáis un poco la estructura y cómo se van posicionando y cómo vivimos nosotros nuestros arcanos en cada sector de vida. Hay muchos aspectos en un referencial. Unos son visibles, decíamos dialécticas, cuando hay dos, por ejemplo, dos arcanos iguales, espejos, vías, bucles, configuraciones, nudos, estrellas, agujeros negros, bandas, barra, visura, eclipse. Y luego hay otros aspectos que no son visibles, pero que están ahí y que son muy importantes, como son el mínimo afectivo vital o esa casa 8 que os decía que cambiaba, esta zona 8 que cambia cada año, que nos aporta más información. Bueno, moderadores, arcanos moderadores, alianzas, colmenas, se pueden hacer referenciales de pareja y creo que esto ya yo os lo he dicho desde el inicio. Conexiones del referencial, bueno, pues tenemos el referencial, se nutre de la numerología pitagórica, la ciencia de los números, la numerología sagrada, la cábala. Hablamos también de las piedras naturales, de las flores de Bach, de la mitología, de la tabla periódica de los elementos también. Georges, el creador, se basa sobre todo en la mitología, tiene también un programa muy interesante que se llama el mitograma. Trabajamos el mitograma, el mito personal y los sueños, trabajar los sueños para conectar con nuestro inconsciente. Y bien, esto, bueno, es simplemente la bibliografía. Falta todavía añadir algunos porque es que está constantemente construyéndolo. Y de hecho, si os interesa conocer más sobre el referencial, la guía práctica del referencial de nacimiento se puede encontrar en Amazon en formato Kindle. Es un libro pequeño, pero que explica muy bien la estructura y también los cálculos y nos da una explicación somera de los arcanos y también de las diferentes zonas. Así que esto es un poco lo que sería pues el referencial. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que ahora sería el momento para poder, si queréis, hacer preguntas al respecto. Si tenéis dudas. Y bueno, ¿qué es lo que os quiero proponer con esta charla? Bueno, si queréis hacer una consulta de vuestro referencial o si os puede interesar descubrir más haciendo un taller que he titulado Activa tu estrella, para trabajar lo que es nuestra zona, sobre todo de recursos, y activar esa estrella que está ahí, protectora. Pues podemos organizar, si Italibi lo ve bien, un taller que nos iniciaría en el referencial de nacimiento.
Y eso sería. Entonces, si os parece, pues Italibe, preguntas o micro abierto, no sé cómo. Dejamos de compartir pantalla para que nos veamos y quien quiera tenga una duda, como siempre digo, dígalo ahora o calle para siempre. Una duda, nos dice, bueno, le dice a Katia, ¿qué más me gustaría contestarle yo? Pero ya Katia está, es la experta. Y bueno, pues abre micrófonos y adelante. Hola Katia, mira, yo tengo una duda porque no sé en qué te basas a la hora de seleccionar los arcanos para colocarlos cada uno en su casa. Yo también Bueno, voy a hacer esa pregunta. sí, sí, se hacen cálculos. O sea, partimos de la fecha de nacimiento y a partir de ahí los vamos colocando por numerología y haciendo cálculos entre ellos, y sumas y restas. Primero se forma lo que es el núcleo central, lo que es la matriz del referencial, y a partir de ahí, y esto, el núcleo central se hace con la fecha de nacimiento, y luego a partir de ahí se hacen cálculos. Vale, sí, pero sigo estando perdida. ¿Podrías poner un ejemplo, por favor? Bueno, las dos, tanto Diana como Marilyn Monroe, son nacidas el día 1. Vale. Día 1. Entonces, día 1 es el 1, es el mago. Vale, o sea... Entonces, piensa que cada arcano tiene un número. Sí. ¿Vale? Entonces, los vamos colocando en función del número. Vale. Y luego después, cuando para desarrollar todo lo que es la estructura, iremos haciendo sumas y restas. Y van apareciendo. ¿Okay? Vale. Estamos hablando de 22 arcanos mayores. Entonces, a partir de ahí se forma y se arma toda la estructura del referencial. Aquí no utilizamos ninguna hora de nacimiento, aquí no es hora, solo es los números de la fecha de nacimiento. Me anticipo a otra pregunta que igual estás pensando o alguien está pensando, que es, ¿todas las personas nacidas el mismo día tienen el mismo referencial? Pues sí. ¿Pero qué pasa? Que cada uno lo vive de forma diferente. Lo va a vivir de forma diferente, en función de su desarrollo, en función de su conciencia, del trabajo que ha hecho personal, ¿no? Para transmutar pues, alguna dificultad o alguna experiencia. Es diferente. Es diferente. Gracias. Entonces podemos decir que es como que una fórmula que es todo, ¿cómo te explico? Toda la estructura es una fórmula que se aplica para acomodarlos. Ya la interpretación es otra, ¿no? Pero... más que interpretación, sí, es decir, es un método. Vamos a ir posicionando en cada casa el arcano que corresponda por numerología, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a estudiar y analizar cómo nosotros vivimos este arcano en cada sector del referencial. O sea, no se trata tanto de dirigir a la persona en relación con el arcano, sino de cómo la persona lo vive. Es diferente, porque cada persona, podemos tener tú y yo, el mismo referencial y vivirlo diferente, completamente diferente. Cada persona es única y entonces y por nuestra cultura y por nuestra forma de ver, por la educación que hemos recibido, lo vivimos diferente. ¿Vale? Vale. ¿Alguien más tiene una duda? Y por ejemplo, conocer nuestro referencial, ¿en qué nos beneficiaría? O sea, si nos... Bueno, de entrada, cuando tú descubres realmente dónde están los puntos difíciles que están ahí bloqueados, es decir, cuando trabajas tu inconsciente, básicamente están en el hemisferio sur de un referencial, te va a ayudar a desbloquear
toda esta energía que está ahí de sufrimiento, de malos entendidos, problemáticas a nivel del trabajo. Te va a ayudar a entender qué es lo que no funciona en tu vida y qué es lo que necesitas para que esto deje de ser así. ¿Cómo puedo activar mis recursos? ¿Vale? ¿Cómo puede ayudarme mis cualidades de cara a mi trabajo? ¿Y cómo puedo resolver los conflictos que tengo internos? Pues de la manera lo más evidente, es entenderlos, es atreverme a verlos. ¿Qué es lo que no funciona en mi vida? Porque si no, yo voy a proyectar en el otro mi propio conflicto. Entonces, mejor conocimiento de uno mismo bueno, lo que busca realmente es quién soy yo, cómo me muevo en el mundo, cuáles son realmente mis recursos y mis cualidades, ¿soy consciente de ello? Porque esta zona 6, hay una frase que me gusta mucho, es, si yo tengo recursos y no los utilizo, ¿de qué me sirven? Nobleza obliga. Si yo soy una persona, por ejemplo, que tengo facilidad, pues yo qué sé, con los números, o que sé construir, que soy muy manual, pero no lo hago, yo me voy y me frustro, me voy a sentir mal. ¿Cómo voy a activar esa cualidad? ¿Cómo las voy a trabajar? ¿O qué estoy realmente utilizándolos o no? O los bloqueos que tenemos innatos, ¿no? También, ¿qué es lo que me bloquea? Y que hace que yo pues, tenga problemas de pareja, tenga problemas de trabajo, tenga problemas con la familia. Es un trabajo personal. ¿Cuál es mi lugar en la familia? ¿Y de dónde vengo? ¿Y por qué estoy haciendo esto y estudiando esto si en el fondo esto no me interesa? Esto viene de otro. O muchas veces puede pasar. Yo no estoy viviendo mi vida. Aquí hay un problema de identidad. Yo no estoy sintiendo que viva mi vida. O la gente me ve de una manera, pero en el fondo yo no soy así. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues con todo esto podemos trabajar. Autoconocimiento y conocimiento de los demás, claro. Bueno, mira, María José nos dice, nos da herramientas para trabajarnos. No sé si es una afirmación o es una pregunta. Bueno, no está el signo de interrogación, pero... Sí, claro, nos da herramientas para trabajar, por supuesto. Sí, sí, sí. De autoconocimiento, sí. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Yo quiero preguntar sobre el libro que hizo referencia al final de la charla, que se lo conseguí en Amazon. Sin entender, ¿nosotros nos podemos hacer nuestro referencial de nacimiento o necesitamos tener, por ejemplo, hacer las clases con ella o con alguien que que nos explique más sobre el tema? Me refiero a si Katia hace las clases. Sí, bueno, el referencial de nacimiento es una estructura importante, es una auténtica catedral, ¿eh? Yo hago talleres introductorios para darla a conocer, pero la formación en sí es muy, muy completa. Si vais a la web, que se llama referencialdenacimiento.com, vais a encontrar mucha información. Aparte de los vídeos, hay muchos vídeos de George, que estoy traduciéndolo yo, hay toda la información de lo que es la formación. Pero es una formación muy potente y larga en el tiempo, porque aparte de conocer y de aprender la estructura, cómo funciona, tú al mismo tiempo te estás trabajando, estás haciéndote una autoterapia importante y despertando a muchas cosas. La guía es quizás lo más fácil, de más fácil acceso para poder tú calcular tu referencial. Evidentemente se puede hacer también una formación iniciática para poder armar bien y tener claro y entender cómo funciona y cómo se interpretan los diferentes y se analizan los diferentes vivencias que tienes a través de tu referencial. ¿Respuesto bien a tu pregunta? Sí, ¿Sí? se entendió bien. Muy bien. Sí. Bueno, me parece que Sandra también tenías una pregunta. Sandra Pérez.
que había abierto el micrófono antes y... Sandra. Hola, Sí, buenas noches. buenas noches. Bueno, Hola. tengo el placer de conocer a Katia y ella me ayudó muchísimo en mi referencial de nacimiento porque esto me dio clara esencia de cuál era mi misión de vida. Y cuando yo lo entendí, me pude posesionar y de verdad que fue maravilloso el saber a qué has venido, de dónde vienes y para dónde vas. Yo le aconsejo a todos, como terapeutas, como gente normal y corriente, que por lo menos conozca a qué ha venido, a qué ha venido, de dónde viene y para dónde va. Si eso lo tienes clarísimo, es algo esencial para mí. No pongo la cámara porque estoy trabajando, pero yo que lo conozco y tengo el placer de haberlo vivido y conocer su trabajo, es muy bonito, muy bonito. Sí, súper interesante, eso es verdad. Y bueno, Italy, sí, tú que también ya sabes un poquito, no sé cómo lo puedes explicar. Se los expliqué desde el principio que, bueno, de hecho hay cosas que me había, con el pasar del tiempo, me había olvidado, ¿no? De cómo nací, cómo era mi esencia. Ujú. Y que cuando lo que hiciste fue recordarme todo aquello que ya había olvidado en toda mi vida que había crecido, ¿sabes? Porque como me describiste es como yo era de niña y adolescente, por ejemplo, ¿no? Hasta una edad jovencita. Y de ahí empezó a ver tantas cosas que me perdí en el universo. Y lo que me hizo es recordarme quién era y entenderme, porque yo, bueno, era un caso raro de pequeña, ¿no? Pero entendí por qué era un caso raro. Y todo eso que me había perdido me lo recordó. Y entonces digo, no, pues sí, por eso yo digo que es exactamente lo que eres, ¿no? Y a mí me impresiona cómo puede salir, ¿no? Ahora que le respondiste a Carmen, es un cálculo matemático, yo digo, wow, pero no entendía en realidad esa, cómo se formaba, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? No falla ni todas estas ciencias, ni la matemática, ni las cartas, ni nada, ¿no? Está ahí la esencia y se puede plasmar, ¿no? A ver, yo lo que me gusta del referencial es que hay muchos aspectos, pero el nombre que le da George, los nombres que les da, nos hablan muchísimo. Por ejemplo, configuración de la palabra encerrada. ¿Qué es eso de la configuración de la palabra encerrada? Bueno, ¿cuántas personas se callan y no dicen lo que realmente piensan? Se callan. ¿Cuántas? El Así, 90%. así, muchísimos. Entonces, claro, aquí nos encontramos, cuando hablamos del transgeneracional, de los secretos de familia. Estas historias que tú no las conoces porque no te las han dicho, pero que en el fondo tú lo sabes a un nivel. Entonces, cuando hablas de una persona que tiene esa configuración en su referencial por las combinaciones que se hacen, eso es súper interesante porque os puedo decir que el 99,9 personas que han descubierto que se les ha hablado de esta configuración, ¿vale?, te van a decir que efectivamente se quedan anonadadas y dicen, ¿pero qué quieres decir con eso? Entonces le explicas, ¿a ti te cuesta decir las cosas? ¿Tienes tendencia a callarte? Y te van a decir que sí. Y claro, hablar, cuando haces una terapia, cuando haces un trabajo personal, pues es abrir
la puerta a poder hablar y a poder expresarte en un ambiente evidentemente seguro, donde te vas a sentir acogida, donde puedes decir lo que sientes. Hay personas que no saben, hay que realmente tirarle de la lengua para que puedan expresar lo que han estado ahí callando. El día que lo dicen es como ¡paf! ¿Sabes? Como una explosión, como una liberación increíble. Y lo que me gusta del referencial es que no deja de ser una herramienta muy práctica, ¿vale? Es práctica en el día a día. ¿Qué es lo que mi vida estoy experimentando? ¿Qué es lo que no funciona en mi vida? En el fondo te está cuestionando. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que estás haciendo y no te gusta y te está haciendo sentir mal? Es práctica, pero al mismo tiempo es filosófica, porque te cuestionas tu existencia. Y luego tiene un aspecto que para mí creo que es lo más importante, te conecta con tu espiritualidad. Es una herramienta que tiene algo especial, porque no nos equivocamos, el tarot es milenario, hay muchísima energía y muchísima información y todos de forma interconectados, todo el mundo tiene conocimiento del tarot. Todos, de cualquier civilización, todos tenemos este conocimiento. Solo hay que recordarlo. Bueno, pues el referencial es una herramienta más para poder pues, retomar, recontactar con nuestra esencia y conectar y activar nuestra estrella, muy importante. Y mira, las estrellas, es curioso, ¿eh? Estaba pensándolo ahora, y digo, las estrellas solo las vemos cuando cae la noche. Están ahí, ¿eh? Pero durante el día no lo vemos, está el sol ahí dando luz y no se ven, aparecen por la noche. ¿Qué es la noche? Es ese momento de tranquilidad donde ya nos recogemos en casa, donde interiorizamos y donde conectamos con nuestra estrella. Bueno, últimamente está el cielo como muy contaminado y no se ven tan bien, pero hay lugares donde se ven unos cielos estrellados que cuando sales ahí ya es que te sientes bien, ya conectas con tu estrella. Qué lindo. Pues sí, chicas, ¿alguna otra duda, aportación? Katia, ¿puedes darnos nuevamente dónde pueden encontrarte por si alguna quisiera hacerse su referencial? Podéis ir a la página web referencialdenacimiento.com, referencial de nacimiento todo en pequeño y todo seguido.com, y ahí tenéis, si queréis información, contactar conmigo, vais a consultas y entonces está mi mail o yo ya contacto con vosotros por WhatsApp o hablamos, ¿no? Podéis hacerlo desde ahí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Aportación? ¿Comentario? ¿Una canción? ¿Una canción? ¡Wow! Sí, no, si alguien quiere cantar. Se me antojó cantar ahora que dijiste que cantabas. Un día vamos a pedirle a Gustavo que haga un coro aquí online. Wow, sí, interesante, ¿eh? Se puede hacer. Lo que pasa es que las voces se solapan las unas a las otras. Pero... No, presencial que sea. Aquí oigo una voz diferente. Se ha unido al grupo. Hola muchachas, ¿cómo están? Bien. Estaba de incógnito, Gustavo. Hola Ita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, acá estoy, recién llegando del ensayo presencial con una coral, que los miércoles tengo una coral que, pues mira, prefiere pasar frío pero no dejar de cantar. Ah, sí. ¿Qué? ¿En la calle sí se puede? Sí, estamos cantando en el patio de una parroquia, un patio que está así un poquito recogido, que tiene unas paredes y tal, y llevamos cantando ahí desde septiembre. Bueno. Así que bien, ahí nos juntamos en un patio, entonces la gente va un poco más tranquila porque es un patio y bueno, normalmente todo el mundo con mascarilla hasta que la música hace su efecto y algunos... Cantar con mascarilla. Bueno, pero ellos y yo también prefiero que la gente, aunque sea con la mascarilla, pero que cante, que no deje de cantar.
Les hace bien igualmente, tienen un día a la semana, tienen ese momento, esa hora y media que nos juntamos, que ellos mismos dicen que, bueno, forma parte importante de su vida y por eso quieren seguir cantando, entonces... Claro. Sí, que no pare la música, ¿eh? Que no pare la música. Que no pare la música. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda? O si no, bueno. Adiós, chicas, que estén bien. Chao, Gustavo. ¿Alguna otra duda? Parece que quedó todo muy claro, Katia. Bueno, yo dudas tengo muchas, porque en cuanto a la hora de hacer cálculos y todo eso, pero ya me imagino que eso no lo va a explicar ahora aquí. No, Por lo tanto, no. ya no la voy a plantear. Bueno. Si miras en la página web, como hay más conferencias, puedes ir viendo más información puesta ahí, ¿eh? O sea, pero bueno, es paciencia porque hay mucha información y descubres a George también cómo explica, cómo se expresa. Es realmente un placer, vamos. Seguro que sí. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Les comento, les iba a decir a la mexicana, les cuento. La próxima semana tenemos desde México a Asha, que nos va a hablar de un tema que se llama Conquista tu cumbre. Y nos va a hablar de los 4 pilares de los humanos. Entonces ella es coach y a ver qué. Todo se complementa. Claro que sí. Entonces, si les apetece, nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora. Y cualquier duda, comentario, yo voy a subir esto a YouTube por si quieren hacerle un repaso. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo. Por todo lo que nos enseñaste hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas noches. Chao. Que duerman muy rico, chicas y chicos, que descansen mucho. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias.